dónde vas, niña? Ven acá. Ya te dije que tú no me puedes obligar a hacer cosas que yo no quiero. No me hables así. Sí puedo obligarte porque soy tu mamá. ¿Qué dijiste? Pues sí, Sofía. Tu papá te ha estado diciendo mentiras todo este tiempo. Tu mamá no está muerta, está viva. Yo soy tu mamá. Siento mucho que te tengas que enterar así de esto. Pero ya eres una niña grande y mereces saber la verdad. Yo soy tu mamá. Tu papá te ha estado mintiendo todo este tiempo. Yo estoy viva. No, tú eres la mentirosa. Ey, ¿a dónde vas? Ven acá. No, tranquila. Tranquila, no tengas miedo. Te estoy diciendo algo bueno. No puedes tenerle miedo a tu mamá, a la persona que te vio nacer, que te dio la vida. Yo soy esa persona que siempre quisiste que te cuidara, que te abrazara. Aquí estoy. Mi papá no te quiere. Pero me quiso mucho. Tu papá y yo estuvimos muy enamorados. Tuvimos una historia muy bonita, como un cuento de princesas. Y de todo ese amor que nos teníamos, naciste tú. Sé que estás enojada, triste, pero yo nunca me quise ir, yo nunca te quise abandonar, mi amor. Yo me tuve que ir. Pasaron muchas cosas malas, vinieron unos hombres malos, feos, y me alejaron de ti, de tu papá. Me tomaron como si fuera una esclava. Sí sabes lo que es una esclava. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Sofía, te estoy hablando. Esto es algo importante. Necesito que me veas y que me hagas caso. Sofía, voltéame a ver. Sofía, te estoy hablando. Sofía. Debería de llamar a la policía. ¿Qué tal si nada más están pasando un momento juntas? Sí, de la manera más civilizada. Empujando a la niñera a la alberca y Mariana sin contestar el teléfono. Ni siquiera sé dónde está mi hija. Ay, tranquilo, confía en que todo va a estar bien. ¿Cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a confiar en ella? Mira, Victoria, te agradezco que estés aquí. Pero te prometo que cuando llegue Sofía, le voy a decir la verdad y no me importa si me odia. No te va a odiar. ¿Cómo no? Para ella soy como un héroe, soy esa persona perfecta que jamás le he mentido. Pero es que si le estás mintiendo ahora es por su bien, es porque la quieres proteger. Sí, pero ella no va a entender eso. Va a pensar que no sé, que le quise esconder a su mamá. No me puedo quedar sin hacer nada. Estás haciendo lo que puedes. Mariana, contesta el teléfono, por favor, te lo suplico. Por favor, nada más dime dónde está Sofía. Si me dices dónde está Sofía, no va a pasar nada. No me puede estar pasando esto. ¿Me das la dirección de Memo Guerrero? ¿La de su casa? ¿Cuál va a ser? La del departamento de Londres. ¡Apúrate! A ver, mamá, ¿por qué no mejor le llamas a Jorge? Porque lo quiero ver con mis propios ojos. Quiero estar segura de que él me mintió y no fuiste tú. Disculpen, ¿algún problema? Oh, muchos. Bueno, ¿por qué te tardas tanto en encontrar una dirección? Dile a mi chofer que me venga a buscar, que sea rápido. No, no puede ser. Mira. ¿Me permite? No, pues este barrio es muy peligroso. Yo la puedo llevar. ¿Cómo? Si Cristóbal me presta su auto, yo la puedo llevar a este lugar. Sé perfectamente dónde es. No, Rafael, a ver, tú estás en esta oficina para hacer otras cosas. Por favor, termina tu trabajo. Para eso hay un chofer y el carro tiene GPS. No. El chofer se puede tardar mucho. Si él sabe dónde es, pues dale las llaves. Mamá. Que le des las llaves, te digo. Sofía, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Te comió la lengua el ratón? Sofía, me estás asustando con esto de que no hables. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para castigarme a mí? A ver, Sofía, yo no fui la que te dije mentiras. Fue tu papá. Él nos separó, mi amor, no yo. A ver, yo sé que esto te duele. Lo que te dije es difícil, yo lo sé. Para mí también, mi amor.
pero bueno, aquí estoy. Yo no sé por qué tu papá optó por decirte que tu mamá estaba muerta. Mira, ahorita vamos a ir a la casa, te voy a dar un vasito de leche y vamos a platicar y... A ver... Mira, Sof. Ahorita seguramente tu papá va a estar en mi casa y va a estar muy enojado. Y tal vez te diga cosas muy feas sobre mí. Pero yo quiero que sepas que yo aquí estoy, mi amor. Yo no te abandoné, ¿ok? Yo me fui porque... Pues porque me tuve que ir. Pero ya regresé, Sofía, y aquí estoy para ti. ¿Me estás oyendo? Sofía, Sofía, te estoy hablando. A ver, niña, dime algo. Perdóname. Perdóname, amor, es que me preocupa mucho que estés así. Vamos a la casa. Huguito, ¿vas a regalar tus juguetes? A ver, Huguito. Mira, el dinero no hace feliz a la gente. Y mucho menos a un niño como tú. Pues yo quiero un avión y Blanca me lo va a regalar. Entiéndelo, Jorge. Huguito nunca ha tenido lujos. Él no sabe que tu familia es millonaria. Ya se le van a quitar sus ínfolas de nuevo, ricacho. Y cuando esté grande, se va a dar cuenta que las mejores cosas de la vida no se compran con dinero. Como un beso de amor. Quiero llevarte al lugar donde nacen las estrellas, poderte besar en el mar. Es seguro, será duro. Yo puedo prometerte solo que hoy yo solo quiero amarte. Eso puedo jurarte. Yo solo quiero amarte. Recuérdame si lo llego a olvidar. Blanca, ¿por qué apagaste el celular? Quiero que me expliques en este momento por qué Eduardo Altamira te llamó Victoria. Márcame cuando escuches el mensaje. ¿Y ahora tú, enano? ¿Jorge te dejó solo o qué? Jorge anda besándose con Karina en mi cuarto. Ay, pues allá ellos. Me tienes sin cuidado lo que haga Jorge. ¿Pero qué no te gustaba mucho? Eso era antes. Pero ahora que tengo una hermana más millonaria que él, no necesito un novio que tenga dinero. Cristóbal está equivocado. Es tan tarado el pobre. Jorge es un buen muchacho, es inteligente, le gusta la medicina. No sé de qué estás hablando, pero mejor ni pregunto. Mejor. Dime una cosa, ¿por qué me trataste de usted delante de mi hijo y ahora me vuelves a tutear? ¿Yo hice eso? Sí, como marcando una distancia que no existe. Quizás para que Cristóbal no se diera cuenta. ¿No se diera cuenta de qué? De lo mucho que te admiro. Después de eso te podría despedir por igualado, ¿no te parece? ¿Por qué? No es mi culpa sentir lo que siento. Y si decirlo está mal, me vas a tener que echar. Porque yo no sé guardarme las cosas. Es que tengo edad para ser tu madre, niño. Pero no lo eres, gracias a Dios. Lo conseguí. ¿El permiso? El doctor acaba de firmar la autorización para que nos llevemos a Memo a Estados Unidos. Lo podemos llevar a donde queramos, a donde sintamos que está más seguro. Ahora, solo falta conseguir la firma de Blanca como familiar directo. Maravilloso, Adriano. Esa es la única forma que tienes para sacar a esa muchacha terca de esta ciudad. Bueno, Blanca por su padre hace cualquier cosa. Y a donde vaya él, ella lo va a seguir. Su padre postizo, querrás decir. Tú y yo sabemos que tú eres su padre biológico. ¿Mm? Y me llena de emoción ver todo lo que haces por ella.
Pronto esta pesadilla va a ser un sueño del pasado y vamos a poder vivir la vida feliz. Esa vida que nos merecemos. Y tú nos vas a poder visitar cuando quieras. Sabes que te quiero mucho. Mira, Romeo y Julieta. Mariana, ¿dónde está mi hija? Sofía, Victoria y yo te estamos buscando. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué le hiciste? Obviamente nada, Eduardo. Nada más le dije la verdad. Que yo soy su mamá. ¡Ay, ya voy! ¡Van a tirar la puerta! ¿Usted no es Raquel Altamira? ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando? ¿Eh? Contésteme. No puede entrar a mi casa así nada más, ¿eh? ¿Está buscando a mi hermana Blanca? ¡Jorge! Mamá. ¿Así me agradeces el dinero que gasté en tu educación? ¿Mintiéndome? Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Hoy quiero que me digas que me amas.